y a través del cual, por ejemplo, nosotros podemos ir tomando alguna serie de anotaciones dentro de la cuenta de correo. Ya les voy a mostrar más adelante con Teams cómo se hace. El SharePoint, ¿cierto? El SharePoint es una herramienta que me permite a mí organizar documentalmente, sí, más o menos, esto se orienta más a la parte documental, organizar documentos para que yo los pueda observar en una página web, pero que estén organizados en un OneDrive. El Teams, evidentemente que lo estamos utilizando, y otro tipo de, pues, ya de herramientas, formularios, ¿cierto? Planner y demás que aparecen también ancladas a Teams. Pero ¿qué es lo importante que quiero mostrarles de acá? Que ustedes tienen derecho a instalar Office. Observen lo que ocurre en la parte derecha. Si ustedes tienen su cuenta de correo institucional @cierto.edu.co, ustedes lo único que tienen que hacer es buscar qué tipo de instalaciones quieren. Entonces, por ejemplo, tienen aplicaciones de Office 365 que pueden instalar en su computador, ¿listo? De manera licenciada, original y anclada a su cuenta de correo. Eso les va a permitir compartir archivos, trabajar en línea y demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aquí en este momento pues se me descargó, ¿cierto? El ejecutar, descargo el ejecutar y le doy clic y ya, lo instala. Y él instala automáticamente pues descargando los paquetes de Office. O encontrar otras opciones de instalación para las cuales ustedes van a tener. Entonces, lo primero que tienen que ver es a qué tienen acceso y qué es lo que han instalado. Por cada cuenta de correo, ustedes tienen o pueden instalar en 5 equipos el Office, en 5 equipos con su misma cuenta. Y además pueden instalar en 5 dispositivos móviles o tabletas o smartphones la versión pues para cada uno de esos dispositivos. Quiere decir que por tener la cuenta de correo tienen 10 licencias, 5 para PC, 5 para tableta o dispositivo móvil de trabajo directo en Office. Es importante que tengan eso claro, porque eso nos va a llevar a que de momento arrancamos con software licenciado todos. Así que todos deberían ya ejecutar esta tarea ahorita más adelante, ¿cierto? Ya cuando acabe la clase, en un rato de ocio, van a observar qué van a poder instalar. ¿Listo? Estos son sus permisos y sus instalaciones. ¿Cómo lo hacen? Pues nada más instalar Office, él descarga un ejecutable, le dan a ejecutar, instala. Importante, ¿cierto? Para hacer esta instalación deben haber desinstalado otro tipo de licencias, por ejemplo, si no tienen lógicamente la licencia original, pues para que corra de manera normal. ¿Por cuánto tiempo va a estar activa esta licencia? Es una pregunta importantísima. Esta licencia está activa durante el tiempo en que ustedes tengan activa la cuenta de correo. Por lo general, cuando uno estudia en una institución de educación universitaria, ¿cierto? Y tiene acceso a Office 365, el arroba, ¿cierto? La universidad que sea .edu.co se mantiene de manera infinita. ¿Por qué razón? Porque las cuentas de correo de Office 365 para las instituciones universitarias son gratis, la básica. Es decir, en este caso, esta es un poquito más, esta debe tener algún pago, ¿cierto? Porque tiene 5, la básica solamente tiene 3 licencias, nos va a permitir tener unas determinadas opciones. No sé si de pronto hasta aquí soy claro, ¿listo? ¿Qué les dejo ahí inicialmente? Pues hay que instalarlo, ¿cierto? Si lo logramos instalar, pues ya vamos a tener Office licenciado, cuenta licenciada y demás. ¿Cómo les debe aparecer entonces esa cuenta licenciada? Entonces al final ustedes pueden abrir cualquier documento. Voy a abrir un documento, no sé, en Excel de pronto para llamar un poco más la atención, ¿listo? Para que ustedes puedan entenderlo. Independiente de cuál sea digamos, la versión de Excel que ustedes tengan instalado en su computador, ella se va a enlazar de manera automática con su hoja de Excel. En un segundo ya les muestro tal vez, por ejemplo, el listado, ¿cierto?, de estudiantes, y ustedes van a poder observar lo siguiente. Entonces, independiente de cuál sea la aplicación que ustedes tengan y hayan abierto, aquí en esta parte van a poder automáticamente pues cambiar su usuario, configurar su cuenta, cambiar el perfil, ¿cierto? En este momento pues yo tengo otro perfil porque tengo pues varias cuentas universitarias en donde estoy conectado, pero van a poder hacerlo de manera sencilla. ¿Listo? Aquí se enlaza y este permiso de enlace es el que me va a llevar a que, por ejemplo, los trabajos en grupo me notifique de manera automática dentro de un computador cómo puedo, o más bien cómo puedo, no, quién hizo modificaciones, cuándo hizo las modificaciones, cómo hizo las modificaciones y demás. Es lo que llamaríamos un control empresarial, ¿cierto?, para las acciones que se ejecutan al interior. Si eso lo tenemos claro, pues es supremamente sencillo entender, ¿cierto?, la forma de trabajo con este tipo de
herramientas. ¿Listo? No sé si tenemos alguna duda hasta ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos proponemos? Inicialmente, lo primero que tenemos que hacer es instalar el Office. Instalar todos. Todos tenemos que quedar con la licencia o con un software licenciado y empezar a trabajar. ¿Qué tiene ese paquete Office? Y vamos anclándonos un poquito para ir empalmando la línea de tiempo que ustedes trabajaron con el paquete Office. Entonces, inicialmente nos centramos en trabajar, ¿cierto? Por lo general conocemos 3 herramientas de Office, que son Word, Excel y PowerPoint. Esas son las 3 herramientas principales de trabajo ofimático en un área cualquiera, ¿cierto?, de ingeniería. Sin embargo, la evolución, o lo que podríamos llamar el año 2020, nos cambió un poquito el panorama. Bien, aquí llamamos con cambiar un poquito el panorama. Nosotros entrábamos anteriormente toda nuestra información en documentos Excel, ¿cierto? Miren, tablas, columnas, programas en documentos Word, ¿cierto? Hojas, incluso cosas impresas que tendrían que ir firmadas de manera física y herramientas de PowerPoint de presentación que son excesivamente planas y que por lo general para el entendimiento tienen mucho texto o no permiten vender una cosa, ¿cierto? Desde el punto de ámbito empresarial, siempre que nosotros salgamos a trabajar en algo hay que ir a vender. Eso hay que metérselo en la cabeza siempre. Uno tiene que ser capaz de vender una cosa y ser capaz de poder entender cómo funciona esa cosa. En ese orden de ideas, pues tenemos que tener unas presentaciones que sean un poco más dinámicas. Y para eso, pues, utilizamos otro tipo de herramientas, ¿cierto? Hay unas Canva y otras cosas, unas herramientas un poco más actualizadas, más multimediales, que nos van a permitir trabajar con este tipo de herramientas. Pero, ¿cómo hicimos para llegar hasta acá? Entonces, en su línea de tiempo, les voy a compartir aquí una presentación similar a la que ustedes tenían, ¿cierto? En donde van a poder observar, por ejemplo, cómo evoluciona el Internet. Voy aquí a abrirla, ya se las comparto. Denme un segundo, por aquí abro mi cuenta. Van a poder observar, por ejemplo, para Canva, ¿listo? Están haciendo opciones alternas antes de, por ejemplo, la historia de Internet. ¿Listo? Si ustedes observan esto, lo voy a hacer muy rápido, esta no es una presentación que no está terminada, ¿listo? Pero es para empalmar el trabajo que se ha hecho con ustedes, solamente para hacer un resumen y que ustedes me vayan diciendo si lo que vieron pues fue afortunadamente o exactamente lo mismo, pues data del inicio de la línea de tiempo Internet, ¿cierto? La línea de tiempo Internet y el Internet sobre todo orientado a la búsqueda de información me va a permitir exclusivamente poder manejar y entender cómo trabaja la red. Entonces la pregunta que uno siempre se hace, observen este tipo de presentación comparada con una presentación de pronto de PowerPoint. Esta presentación, por tener plantillas predefinidas y tener objetos tridimensionales, ¿cierto? En la cual pues ya hay renderizados y este tipo de elementos multimediales, pues me permite a mí trabajar de manera, digamos, más atractiva, ¿cierto? En ese orden de ideas de manera más atractiva, pues nosotros lo que podemos hacer es mostrar esto, ¿no? Hacerlo vendible. ¿Listo? Y uno siempre se arranca por preguntar, ¿cierto? ¿Qué es Internet? ¿Y por qué arrancamos por Internet para ir anclando las herramientas ofimáticas con Internet? Porque afortunadamente para ustedes, en este momento la red, ¿cierto? Tiene un despliegue en cuestiones de fibra óptica, podríamos decir en el país y a nivel mundial, que nos permite en cualquier momento, por ejemplo, estar en línea en una clase como la que estamos observando el día de hoy. Si nosotros podemos entender primero cómo evolucionó Internet, pues podemos hacer que muchas de las ideas que tuvieron para poder masificar la red de Internet no las repitamos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a masificar una herramienta de software, en este caso específico. Y tenemos que, pues lógicamente, conocer la historia para no tender a repetirla. Si eso es verdad, pues en realidad definimos el Internet como una red informática a nivel mundial. ¿Listo? Es a nivel mundial. Inicialmente teníamos redes muy pequeñas, no éramos capaces de transmitir información y éramos limitados en información. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué éramos limitados en esa información? Pues de dónde viene. Vamos a mostrar un poquito por qué éramos limitados. Entonces, inicialmente el Internet, ¿cierto? Antes de nacer como tal de Internet, que aquí anclamos su línea de tiempo y seguramente su línea de tiempo va mucho atrás, mucho más atrás, desde hasta la creación incluso del hardware, nace, ¿cierto? Pues hace un buen tiempo, ¿no? Desde mucho antes de los años 90 ya hablábamos de Internet. Sin embargo, yo creo que el hablar de la historia de la línea de tiempo de Internet tiene que ir un poco más atrás. Hablemos de la creación, ¿cierto?, de elementos electrónicos. Entonces, inicialmente, ¿cómo nos comunicábamos? ¿Cierto? Los medios de comunicación que nos han permitido evolucionar en el tiempo nos dicen que íbamos por líneas de humo.
En las antiguas guerras, ¿cierto? En las guerras, sobre todo de los, digamos, eras antiguas, podemos hablar incluso desde los egipcios, babilónicos y demás, la forma de comunicación era de montaña en montaña por herramientas de humo, luego por herramientas de ruido o de audio, ¿cierto? Que iban orientadas más a las campanas. Y podríamos lanzar alertas, pero no podíamos hacer más allá de comunicaciones 1 o 0, ¿cierto? Y eso no ha cambiado para nada. Las comunicaciones binarias no han cambiado para nada. Evolucionamos y con la aparición de la electrónica hacia los años 50, ¿cierto? Estamos hablando de que en 1950 empieza a evolucionar la electrónica, podemos empezar a encontrar medios o métodos más rápidos de comunicación. Esos métodos más rápidos de comunicación me permiten a mí decir, va a existir una red, ¿cierto? Entonces observen una red que en 1969, cuando empiezan, lógicamente, como siempre, todos los medios o todos los métodos de investigación arrancan con el trabajo en la historia de las instituciones de investigación, me van a permitir generar unos avances tipo prototipos. Nosotros lo llamamos una prueba de concepto. Esto es importante que vayan interiorizándolo. Las pruebas de concepto es que algo funcionó por una vez y después lo intentamos masificar de manera estandarizada. Entonces, cuando se hacen esas pruebas de concepto, ¿cierto? En donde podemos hacer funcionar, ¿cierto? Verificamos que algo funcionó, pues evidentemente se le puede invertir y se le puede masificar. Con esta red de ARPANET, pues se crea la idea también del TCP/IP. Observen, miren los años en donde empieza a trabajar esto y cuánto tarda en masificarse. Entonces estamos hablando que la masificación de Internet arranca más o menos hacia los años 90, ¿listo? Cuando las ideas y los primeros trabajos ya se habían hecho en los años 69, 70 y demás. Ya teníamos incluso un correo electrónico, o sea, estábamos hablando que si había electrónica, pues nosotros íbamos a poder hacer un correo electrónico, cuando era un correo físico. Esto no tiene una evolución muy grande. Observen que tenemos 50 años trabajando con una red que ha evolucionado en un montón de tiempo. ¿Listo? Un montón de cosas en un montón de tiempo. ¿Qué ocurría? Para poder hacer todo este tipo de comunicaciones, ¿cierto? No solamente la TCP/IP, sino poder trabajar de manera automática, pues ustedes tenían que acudir, ¿cierto?, a medios de almacenamiento de información como hoy los conocemos. Entonces podrían existir en un determinado momento discos duros virtuales, discos duros asociados a servidores y demás. Pero en capacidad, no solamente en capacidad de almacenamiento, sino en el espacio físico donde nosotros dejábamos esos discos duros para almacenar la información, pues se hacía demasiado grande. Es decir, no teníamos una evolución electrónica que nos permitiese que estos desarrollos de software, porque en realidad son de software, se llevaran a cabo porque tenían una limitación física, una limitación electrónica. ¿Listo? Ya hacia los años 80 y 90, cuando se da el gran desarrollo electrónico, pues las redes empiezan a ver la posibilidad de poder migrar, ¿cierto? Y de poder conectarse o establecer una conexión a nivel mundial. ¿Por qué se podía hacer esto? Porque las redes telefónicas pues ya habían logrado comunicarse a nivel mundial. Y sabíamos que un concepto conocido como latencia, que la latencia ¿qué es? Es el tiempo que tarda la señal en llegar desde el emisor hasta el receptor. Por ejemplo, no sé si han visto las transmisiones de video. De pronto en su caso ya no lo sienten mucho, pero cuando se hace una transmisión de video, el audio llega como a los 2 o 3 segundos. Eso es lo que nosotros conocemos como latencia, ¿cierto? Como la demora de una señal con respecto a la otra en función de transmisión en tiempo real. Entonces, en este determinado momento, pues todavía aunque la latencia era un poco elevada, pues podíamos pensar en una red, ¿cierto?, de trabajo. Y ahí aparece un lenguaje de programación. Uno de tantos lenguajes, ¿no? Inicialmente los lenguajes de programación, al tiempo de que van apareciendo aquí en las redes, pues se van adaptando a una aplicación específica, y era cómo poder hacer que esto fuese colaborativo, cómo indicar, ¿cierto?, cómo hacer que en lugar de que desarrollen 5 personas, desarrollen 50 millones de personas, y eso lo ven ustedes hoy con las aplicaciones, ya masificado totalmente. Al tiempo que aparece esto, ustedes saben, ¿cierto?, y conocen la historia de Steve Jobs, crea el primer computador, ¿cierto?, empiezan a masificar, está la máquina computarizada y ya aparece la red como tal. Entonces ya tenemos la posibilidad de hacer una comunicación acá de red, ¿cierto?, que tiene unas características de, eso se llama transporte o protocolo de transporte, ¿cierto?, de Internet, el IP, ¿listo? Y podemos ya empezar a hacer una programación que da una visualización agradable al público para poder pues llegar a una conclusión específica. ¿Listo? ¿Cuál fue, digamos, el punto de partida de la red Internet? La creación del www en 1991. Entonces, a partir de ese punto es donde nosotros decimos que Internet aparece. Internet es importante, ¿listo?, porque más o menos es contemporáneo con las herramientas de Office.
Las herramientas de Office que no fueron originalmente, ¿cierto? El Microsoft Word, el Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y el Microsoft Office como paquete en general, aparece con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, existían inicialmente herramientas que se llamaban QPro, herramientas de programación que eran el DOS y cosas básicas, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos decir que eran limitadas. ¿Esto? Hasta aquí aparecen los empentanados. Entre el año 1983, podríamos decir entre 1980 y 1990, aparecen las ventanas como las conocemos hoy en día. Son las ventanas que nosotros observamos para trabajar en un PC. Y el soporte necesario para poder trabajar. Evidentemente, eran unos computadores muy lentos. La capacidad, ¿cierto?, de visualización, la información que miraban por ahí era pixelada, pero pues para nuestros casos o para la industria, pues era suficiente. Hacia el año 1996 aparecen ya los primeros sistemas de correo electrónico, pues Hotmail aparecen como, diríamos, el nacimiento, ¿cierto?, de Office en la web. Y empieza a trabajarse, bueno, los correos electrónicos, de aquí en adelante que pronto ustedes ya lo pueden conocer un poco más. El Acuerdo Internacional para el Registro de Dominios, esto ya es cómo vamos a manejar el ORG, el .com, el .net, el .co, el .info, etcétera, etcétera, porque pues antes podíamos colocarle cualquier, diríamos, alias a uno de ellos, y existen apariciones importantes, por ejemplo en Google, YouTube, las grandes empresas multinacionales, ¿cierto? Facebook, hacia alrededor de los años 2000. ¿Listo? Recuerden que Microsoft, que es la herramienta fonética sobre la cual estamos trabajando, aparece en realidad con Bill Gates, ¿cierto? Y aparecen los enventanados hacia los años 1990, 91 y por acá cuando aparece el www. Ahí hace su aparición como tal para la venta, pero el desarrollo lo traía mucho más atrás, desde los años 80 cuando trabajaba para Apple. Bien, ¿qué es importante destacar de esto? Que evidentemente cuando ustedes observan esto, la forma en la cual nos comuniquemos o cómo nos comunicamos a través de la red, pues tiene una evolución en el tiempo. Y eso es lo que ha hecho que nosotros cambiemos no solamente nuestra forma de hablar, sino nuestra forma de comunicar. Impacta directamente. ¿Por qué? Porque bueno, esto que lo oriento un poquito más a buscar información, esto ya lo voy a colocar aquí, lo establecería más en qué tipo de elementos y qué tipo de, diríamos, condiciones, extensiones podría tener un documento. O bien un poquito la búsqueda de internet, porque esto lo vamos a ver más adelante, es más una contextualización de lo que estamos haciendo, pues nosotros podríamos tener una gran cantidad de documentos. Entonces, en realidad el paquete Office lo que busca, ¿cierto?, es poder mezclar todos estos documentos. Observen los de aquí, los de la línea de abajo. En la línea de abajo vamos a tener imágenes, ¿cierto? JPG es un índice para imagen. XLS, un índice para documentos Excel, en nuestro caso documentos con hojas de datos. HTML es indicado para poder trabajar en un lenguaje de programación orientado a la web. Doc, un documento, como su mismo nombre lo indica, bien sea en inglés o en español. TXT era un documento sin índice, aquí lo llamamos sin índice, solamente texto plano. Entonces TXT orienta texto plano, mientras el doc ya recibe otro tipo de archivos. ¿Cuál otro tipo de archivos? Recibe videos, recibe fotos, ¿cierto? Recibe hipervínculos, recibe catalogación de datos, es decir, permite compartir datos con un determinado usuario. Puede que unos lo vean, pueden que no. Permite jalar datos, que aquí llamamos jalar datos, que uno desde, por ejemplo, desde la plataforma de Office o la plataforma de Excel sea capaz de tomar unos datos específicos, similar a una base de datos, jalarlos, tomar archivos de audio y tomar archivos combinados. Entonces, la diferencia entre manejar los TXT originales con los que salieron nuestras herramientas Office y manejar hoy en día un documento doc, un documento XLS, un documento PPT, ¿cierto?, que son extensiones que se manejan para poder comunicar entre sí todos los elementos, pues es importante que los conozcan. Bien, en esa contextualización que nosotros vamos haciendo, pues vamos observando que cada vez aparecen pues más letras, ¿cierto? Miren, XLS, que es XLS, DOC, TXT y demás. ¿Listo? Entonces, eso es algo con lo que tenemos que familiarizarnos, y es que seguramente ustedes están familiarizados. Cosas a tener en cuenta antes de avanzar en esta parte de las herramientas ofimáticas. Todas las extensiones XLS, DOC, TXT, todas las extensiones PPT que tengan solamente estas tres iniciales o tres letras, no son orientadas a macros.
para que sean orientadas a macros, deben tener una M al final. Entonces, por ejemplo, XLSM. ¿Listo? Si tenemos un elemento de TXT, bueno, por ejemplo, los TXT no los orientamos a macros, PPTM. Siempre van a tener un subíndice para que ustedes lo entiendan que va orientado a macros. ¿Listo? Esto básicamente nos permitiría, pues, trabajar con experiencias, ¿cierto? De trabajo inmersivo, lo podríamos llamar de inmersivo cuando utilizamos macros. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda. Observen solamente también la presentación. Miren los objetos tridimensionales que tienen, pues ya van de manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. En esa contextualización, pues entonces arrancamos por el conocimiento del paquete Office. Entonces, ¿qué tiene el paquete Office? El paquete Office 365 que ustedes vamos o que nosotros vamos a trabajar tiene incluida la herramienta de Microsoft Word, que ustedes lo conocen de manera directa, es muy conocida para usted, es muy identificable, tiene un logo, una marca, ¿listo? Tiene herramientas de Excel, tiene una herramienta de OneDrive, que ya lo usaremos ahorita, y tiene una herramienta de Microsoft Teams. ¿A qué voy con Microsoft Teams? Entonces, para el orden de trabajo, dentro del curso, pues nosotros vamos a manejar Microsoft Teams, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a manejar Microsoft Teams? Y les voy a mostrar cómo trabaja este Microsoft Teams. En este momento estamos en el grupo, ¿cierto? Este grupo pues, evidentemente puede tener canales generales y va a tener dentro de sus archivos, observenlo bien, el material de clase. ¿Qué es el material de clase? Por ejemplo, aquellas guías que se vayan subiendo para trabajo extra clase o en clase, el currículo que ustedes ya lo observaron, espero que no tengan ninguna duda acerca del currículo de informática general, y va a tener algo importante con lo que vamos a arrancar nuestras tareas o con nuestro trabajo, y es el blog de notas de clase. ¿Qué es el blog de notas de clase? El blog de notas de clase es un blog de notas, ¿cierto? Que trabaja con Microsoft OneNote. ¿Qué significa que trabaje con Microsoft OneNote? ¿Listo? Que va a tener unos espacios específicos. Dentro de ellos está un espacio de colaboración, una biblioteca de contenido. ¿Qué es esto? El espacio de colaboración, como su mismo nombre lo indica, el profesor edita el contenido y el alumno edita el contenido. Entonces, por ejemplo, para tareas específicas en las cuales necesitemos llevar a cabo algo compartido. Una biblioteca de contenido donde ustedes única y exclusivamente pueden ver el contenido y yo lo puedo editar. Entonces, por ejemplo, aquí están las guías, aquí está la sucesión de trabajo, aquí está toda la parte de texto que nosotros vamos a manejar para guiar. Una sección de solo profesor, pues evidentemente que la manejo para mí, para poder tener en condiciones una información privada, y un blog de notas del estudiante en donde ustedes me van a mostrar qué van haciendo. ¿Listo? En este blog de notas del estudiante es que vamos a ir haciendo los trabajos. Ahí es donde van ustedes a ir pegando todos los resultados y yo voy a ir revisando uno a uno el blog de notas para ir subiendo la nota, y en su determinado momento, pues cuando haya que ejecutar una tarea, pues se asignará la tarea como ustedes lo están observando y aparecerán unas notas correspondientes, ¿cierto? Notas que ustedes ya saben están divididas en 60-40. Esto, no sé si ustedes observaron que les envié pues una tarea, esto era más una prueba, ni siquiera una prueba, era más como una notificación, ¿cierto? De que había habido un cambio de profesor, pues para que ustedes lo supiesen. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien, entonces es un orden de ideas. ¿Qué tiene Teams? ¿Y qué es importante de Teams? Aunque yo sé que ustedes ya tienen una experiencia muy significativa en Teams, es importante que ustedes observen lo siguiente. Dentro de Teams, nosotros yo he dejado, ¿cierto?, todas las reuniones remotas para que se le activen de manera automática. Había cometido un error, lo había dejado a las 7, ¿cierto? En realidad es a las 10, pero ya se les activa de manera automática y además les va a permitir aquí notificar tareas, entregar tareas. Y va a tener una cosa importante, y es que les permite agregar aplicaciones. ¿Aplicaciones como cuáles? Por ejemplo, para los que son fanáticos, ¿cierto?, de la programación sencilla de páginas web, podemos agregar una wiki. ¿Listo? Bueno, aquí pues parece ser que tiene algún problema, pero podemos agregar una wiki. ¿Listo? Podemos agregar o podemos observar los turnos, para ustedes ya más para trabajo en empresa, y ustedes seguramente lo van a manejar. Podemos agregar unos turnos. Entonces, por ejemplo, yo pudiese agregar con ustedes unos turnos que me permitan a mí manejar, por ejemplo, una asignación en una entrega final. Y decir, si tenemos clase de 10 a 11:30, de 10 a 10 y 5 están tal personas, de 10 y 5 a 10 y 10 tal persona. Sí, yo puedo agregar esos turnos. Esto es muy beneficioso en el ámbito empresarial,
sobre todo pues lo miramos en el 2020, cuando ustedes tienen que, por ejemplo, tener a una persona conectada trabajando y ella necesita un permiso. Entonces, en algún determinado momento del permiso, ustedes pueden decirle si es permitido o no es permitido, debería estar desarrollando esta tarea o no esta tarea, y les permite tener control total sobre su equipo de trabajo. Bien, pueden realizar dentro de estas aplicaciones y pueden observar en Sprint, que espero lo hayan manejado, todos los videos que tenemos en la institución, todos. En este stream podemos ver todos los videos que aparecen dentro de la institución. Por general este stream lo manejamos más con un vínculo a la web. Esto pues evidentemente como está nuevo me va a permitir aquí manejarlo. Podemos anclar páginas web, es decir, por ejemplo, si nosotros necesitamos entrar información, nosotros podemos manejar páginas web. A ver si encuentro aquí donde poder abrir un estudio educativo, y ustedes solamente empiezan a agregar aplicaciones, ¿cierto? Las aplicaciones que ustedes quieran, les dan permisos y ya está. Es decir, podemos centralizar la información en una plataforma que nosotros podríamos llamar un mini Facebook, pero un Facebook de trabajo, una red social de trabajo de manera directa, en donde solamente nos vamos a concentrar en respetar unas normas, ¿cierto? Y en trabajar con unos determinados tareas y trabajos específicos. ¿Qué más podemos hacer? Pues ustedes pueden, por ejemplo, anotar, ¿cierto? O vincular o etiquetar un determinado grupo de trabajo. Por ejemplo, si ustedes quieren, evidentemente, como en cualquier red social, que toda la gente se entere de una información general, pues lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, colocar el arroba, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, nuestro grupo se llama Ingeniería de Software, y automáticamente les va a llegar la notificación al correo electrónico a todos. ¿Por qué esto es ventajoso? Porque ustedes van a poder centralizar la información de absolutamente cualquier aplicación y teniéndola en Teams, poder llevar a cabo una tarea específica e informar a todo el mundo. ¿Por qué informar a todo el mundo? Porque esto, que al final pues todavía sigue siendo algo que no es oficialmente comunicable, me entrega pues por medio de la conexión entre Teams y el paquete Office un correo electrónico. Por ejemplo, si ustedes hiciesen la prueba aquí, donde colocan ingeniería, les quiero decir a todos, ¿listo? De envío de mensaje. En el momento en que yo haga esto, automáticamente a ustedes les va a llegar un mensaje al correo. Entonces, probémoslo. Y verifíquenlo por favor, a cada uno de ustedes, a todos las personas que pertenecen al grupo, tuvo que haberles llegado un mensaje que dice prueba envío de mensaje. ¿Listo? Porque ha sido etiquetado. Entonces, eso es importante con miras a la comunicación, porque eso nos va a permitir, me va a permitir a mí comunicarme con ustedes y decirles, mire, ya notificamos esto, tenemos esto, hacemos esto y manejamos esto. Estos serán inicialmente las 5 que vamos a tener. ¿Podríamos agregar más? Sí, claro, mira, yo podría agregarles aquí una aplicación cualquiera, entonces dejarla en las pestañas de arriba, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la que ustedes quieran? Entonces, el sitio web. ¿Por qué quisiera agregar un sitio web? Porque quiero centralizar la información. Podría agregar un Excel, podría agregar una lista, podría agregar lo que ustedes quieran. Todos estos los podemos manejar. Cosas a tener en cuenta dentro de este paquete de Office que de pronto no vamos a tocar en la asignatura, que no se toca. El paquete de edición. El paquete de edición, como su mismo nombre lo indica, tiene una serie de dibujos. Esto es más como orientado a hacer unos dibujos en un proceso que permitan hacer entender. Es decir, Office también tiene esa parte de dibujos. Va a tender a manejar también el paquete de Power BI, que esto es más inclinado a la generación de consultas, ¿cierto? Esto es más de Business Intelligence, es más, un poquito más avanzado, ¿cierto? Seguramente lo mirarán más adelante, a tener también la posibilidad de interactuar con paquetes que están fuera de Office. ¿Cuáles son esos paquetes que estén fuera de Office? Adobe, todas estas, las que ustedes quieran, siempre y cuando, lógicamente, estén limitados. De estos algunos están limitados. Algunos, por ejemplo, para entrar a la plataforma de Creative solamente me da unos días y después tengo que inscribirme y pagarla, ¿cierto? Incluso podemos hacer aquí anclaje de reuniones por Zoom de manera directa y demás. Es decir, esto ya es para que ustedes se sienten, lo miren con detenimiento, lo trabajen, ¿cierto? Y lo puedan tener pues de manera específica. Todo esto hace parte de la plataforma Teams. Dime. Sí. ¿Dónde es que está todas esas aplicaciones? Bueno, es fácil. No vi dónde.
Ah, bueno, mira. Entonces aquí en la parte izquierda lo puedes hacer de dos formas. Aquí en la parte izquierda y buscar más aplicaciones. ¿Sí lo Ok, observas? O lo puedes hacer sí, por la sí. pestaña, que le dices agregar una pestaña y ahí te aparecen todas. ¿Listo? Pues la pestaña lo que te dice es Ah, directamente la agregas ahí. Después la puedes quitar, no hay ningún inconveniente. Pero si tú, digamos, probemos una aplicación que ustedes conozcan, pues bastante bien. Vamos a ver si todavía Zoom está activo. Por ejemplo, Zoom. Entonces, en algunos casos específicos, por ejemplo, para las personas que trabajan con Apple, ¿cierto? La plataforma Teams, para que trabaje con Apple, exige un sistema operativo elevado, casi el 13, que es el último que salió. Entonces, para casos de actualización de los iPad, para el caso de actualización de los teléfonos Apple, no es posible trabajar con Teams por esa restricción. Es evidente, es una cosa de marca y de mercadeo. Entonces lo que uno hace, por ejemplo, es anclar una reunión a través de Zoom o a través de Webex. Sí, o sea, plataformas es lo que hay un montón. Y ustedes pueden ir agregando aquí las que quieran. O sea, aplicaciones, las que ustedes quieran. O sea, aquí tienen un montón. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama MyMaster, mírenla aquí, que es para hacer mapas mentales. La pueden agregar y les queda todo claro. Y al final se convierte en una plataforma central de información en donde ustedes pueden jalar todo, absolutamente todo. ¿Por qué pueden jalar todo? Porque pueden tener, evidentemente, incluso estadísticas de su canal. ¿Listo? Observemos a qué me refiero yo con esas estadísticas. Entonces, aquí ustedes todavía no son miembros, pudiesen crear ustedes un equipo, un canal, ¿cierto? Cualquiera, porque lo pueden hacer como usuarios. Si ustedes miran la administración del equipo, aquí hay un análisis del equipo. ¿Listo? Entonces, observen estas gráficas. Si nosotros tenemos estas gráficas, a mí automáticamente me puede dar un análisis, una indicación, ¿cierto? Así sea solamente por máximo 90 días, de cómo actúa el equipo, de quiénes ingresan, quiénes no ingresan, ¿sí? Toda esta información que al final en decisión o en toma de decisiones administrativas, cuando ustedes estén trabajando online, que seguramente será lo que van a tener que hacer en software, todo el mundo trabaja online en software, pues les va a permitir de manera automática tener control sobre las personas. Por ejemplo, si ustedes toman el de los últimos 30 días, ven un pico, ¿cierto?, de usuarios activos el 2 de marzo. ¿Cuándo fue 2 de marzo? Pues el día, evidentemente, que teníamos nuestra primera clase, cuando ustedes seguramente se dieron cuenta que había un nuevo programa y empezaron un nuevo canal y empezaron a ingresar. Pueden ver el trabajo con las aplicaciones, qué aplicaciones tengo instalado, pueden mirar la configuración de los equipos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes son miembros, ¿listo? Entonces yo les puedo permitir, por ejemplo, crear y actualizar canales si ustedes lo quieren hacer, pero pues de momento no hago por evidentemente dejé las condiciones que salen por definición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, conectores y este tipo de cosas es para herramientas de programación en flujos. Es importante que ustedes entiendan de primerazo, ¿cierto? Así no habíamos arrancado todavía a trabajar con las herramientas ofimáticas, que esta plataforma Teams tiene una cantidad de cosas que nos facilitan la vida enormemente. E incluso se permite programar cosas programadas, o sea, por ejemplo, tomar paquetes de Excel que todas las empresas están acostumbradas a usar Excel, a usar Word, a usar PowerPoint y anclarlos, ¿cierto? Poder convertir eso en una base de datos, jalar datos, tener datos, hacer machine learning, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer con Teams. Y es súper, súper importante que eso lo hagan. Esto lo pueden limitar, pueden etiquetar a la gente. Esto, entonces ustedes si miran quién puede etiquetar a la gente, pueden administrar el canal, pueden mirar qué solicitudes están pendientes y demás. Esto, pues en este determinado momento, evidentemente yo los tengo a todos ya caracterizados. Entonces, observen que en este momento tenemos 25 personas que están trabajando como miembros. ¿Listo? ¿Podría quitarle algún rol? Sí, podría yo hasta nombrar una persona que fuese el monitor y volverlo propietario. Pudiese buscar una etiqueta, por ejemplo, en algunas herramientas donde los grupos son demasiado grandes, pues nosotros lo que hacemos es orientar esto hacia que haya estudiantes y que haya egresados, por ejemplo, en el caso de instituciones universitarias, o que haya empleados de régimen operativo, régimen estratégico, ¿sí? Y ustedes observen que les va saliendo, aquí para el cuestiones de etiquetas, la información específica. Por ejemplo, si yo los etiqueto a ustedes como estudiantes y en algún otro grupo tengo profesores, pues entonces los dejo separados y cuando quiera información para estudiantes les pongo estudiantes, cuando quiera información de profesores les coloco profesores y demás. Es muy potente la herramienta. Sin embargo, pues ya depende de cada uno de nosotros cómo la manejemos. ¿Qué más se puede hacer? Entonces, dentro de este equipo nosotros podemos generar y anclar el trabajo directo con
pues con cada uno de los equipos. Entonces voy a mostrarles esto. Por ejemplo, para nuestro caso, a ver si ya configuro el bloc de notas. ¿Cómo está funcionando ese bloc de notas? Vamos a dejarlo que lo configure. Bien. Y vamos a decirle que vamos a tener el material que se entrega, las notas de clase, que sería lo que entregamos, los deberes, que serían las tareas, los cuestionarios. Y bueno, dejémoslo por defecto así, después miraremos si le agregamos algo más. Y quiero que noten ustedes en su Teams que va a empezar a aparecer algo interesante, ¿cierto? Y es que aparece un espacio de una biblioteca de contenido. Ahí se demora un momentico mientras configura el OneNote. Listo, pero aparece una biblioteca de contenido. Y en esa biblioteca de contenido, pues básicamente es donde estaría como los apuntes del profesor, para que me entiendan. ¿Listo? La parte compartida, los apuntes del profesor, y la parte privada, donde están los apuntes de clase. Entonces centralizamos toda la información en el bloc de notas, y tenemos toda la información guardada en el bloc de notas. Además, ¿qué más me permite? Dejemos lo que configure. Jalar en archivos, documentos Excel, Word, PowerPoint y demás, que es lo que en realidad se trabaja. Esto es importante que lo tengan muy claro, porque el paquete Teams se convierte en una herramienta importante. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, mientras configura, en estas llamadas en una entidad empresarial, ustedes pueden de manera automática reorientar las llamadas. ¿Qué es reorientar las llamadas? Si tienen el permiso del administrador, pueden hacer que la extensión y el número de teléfono que tienen en este momento, por ejemplo, en su sitio de trabajo físico, se les ancle automáticamente con un número de celular. Entonces, independiente de donde usted esté, cada vez que entre una llamada a una extensión física, se les va a conectar con el número de celular. Lógico, hay que tener permiso de administrador, pero pues está bien. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces acá? Obsérvenlo bien. Tenemos una biblioteca, esto es lo que ve el profesor, ¿no? Evidentemente ustedes lo van a ver diferente, pero tenemos una biblioteca de contenido. Entonces a esto es a lo que me refería yo con la biblioteca de contenido. Esta biblioteca de contenido es la que yo voy redactando. ¿Listo? Este es el espacio de colaboración. Entonces el espacio de colaboración es, por ejemplo, vamos a hacer un documento de todos. ¿Listo? Ese es el espacio de colaboración. Este es exclusivo para profesores, pues cuando hay más de un profesor, para poder comunicarse de manera directa, y aquí yo puedo ir observando lo que hace cada uno. Entonces, por ejemplo, si en determinado momento a Andrés Felipe le digo, estas son tus notas de clase, hay que entregar cualquier cosa. Entonces, número 1, tú tienes que entregar, ¿cierto? O todos tienen que entregar, esto, el primer trabajo. Guía 1. Y aquí les debe aparecer guía 1, y aquí la entrega. ¿Listo? Entonces yo puedo mirar eso. En este caso, pues solamente lo dejé para Andrés Felipe, pero también pudiese mirar qué ha hecho Camilo Andrés, cuáles son sus notas de clase, cómo ha respondido a los cuestionarios, cómo los deberes. Es decir, que prácticamente por esta herramienta podría incluso evaluar los parciales. Aquí está todo. Aquí tengo toda la realimentación en un blog de notas de clase. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer con ese blog de notas de clase? Pues lo mismo de siempre. Y como es lo mismo de siempre, entonces voy a iniciar, ¿cierto? Trabajando diríamos, estos submenús. Y con esto doy paso para poder hacer la creación, ¿cierto? De un documento Word. Entonces lo que voy a hacer aquí, ¿cierto? Para centralizar la información, es crear o agregar más bien un documento Word. Denme un segundo, voy a abrir aquí un documento Word, que es por donde vamos a arrancar, y les voy a compartir mi pantalla. En estos 10 minutos, pues lo que vamos a hacer es un reconocimiento sencillo de qué es o cómo funciona la plataforma de Word. Entonces, Microsoft Word. ¿Qué tiene Microsoft Word de característico con respecto a los demás programas? Pues primera particularidad, Microsoft Word hace parte del programa Office, ¿cierto? Tiene versiones desde 1991, que salen las primeras. Yo recuerdo Office 93 y demás, ¿cierto? Office 2000, Office 2010, 2013, 2016, creo que tal vez la última, y de ahí para adelante se empieza, después de 2016, a actualizar por red, ¿cierto? Entonces deja de llamarse un paquete de Office 2000, ¿no? Entonces ya se llama la plataforma Office 365 y se va actualizando de manera online. ¿Eso qué beneficios trae? Pues los costos, ¿no? Los costos más asequibles, licencias educativas de manera general para que se pueda educar a la gente y demás. Entonces, eso les permite a ustedes trabajar de manera directa con documentos, diríamos, de trabajo ofimático. Bien, ¿qué es lo primero que ustedes van a encontrar cuando abren un paquete Office? Entonces, lo primero, la cuenta. No olviden, por favor, aquí, esto van a colocar la cuenta para que de manera automática se les reconozca como tal en su plataforma de trabajo.
¿Qué acostumbramos a hacer nosotros? Pues si ustedes quieren hacer una plantilla, quieren crear una plantilla de empresas, tarjetas, pues ya hay precargar, por ejemplo, hay de empresa, ¿cierto? Miles de plantillas en línea, todo esto ya está listo, miren, pues hay cosas que están supremamente bien hechas, donde ustedes solamente cambian la información, los colores y cosas supremamente agradables. Observen lo que está visualmente, ¿cierto? Son supremamente atractivas. ¿Esto para qué serviría? Para en caso de tener, por ejemplo, un folleto, pues nosotros podemos cambiar solamente las imágenes y lo tengamos de manera automática. Todo esto ya ha sido trabajado de manera pues robusta. Esto pueden tener formatos de cartas y mira que hay miles de formatos de cartas. Podrían tener formatos de currículos de hoja de vida, que hay un formato de currículo. Quitémosle cartas para que nos queden los currículos. Esto, formatos de currículos. ¿Listo? Mírenlo, que pues no está mal, ¿no? Miren, de pronto en cuando decir, no, voy a cambiar mi currículo como lo tengo hoy en día y lo voy a preparar para que me quede específico en un determinado perfil, ¿cierto? Entonces, miren, en la parte derecha pueden tener todas las plantillas que ustedes quieran apuntar. Sin embargo, antes de llegar a esas plantillas, ¿cierto? Que ustedes saben que al final serían objetos prediseñados, lo importante sería poder arrancar de cero. ¿Listo? Recuerden que esto existe, pero lo van a utilizar más adelante. Así que lo que voy a hacer, esto es evidentemente, pues arrancar con algo en blanco. Pueden explorar esto, tarjetas, personal, prospectos, educación, cartas, días festivos y demás. Yo voy a arrancar con un documento en blanco para hacer solamente una pequeña introducción a lo que trabaja un documento Word. Inicialmente, ¿cierto? Esto no venía orientado a menús. Se llama ventanados precisamente por este tipo de cosas que hacen. Va abriendo ventanas, ¿cierto? ¿Listo? De ahí nace el Windows por ventanas. ¿Listo? Y el Office, pues evidentemente como lo más natural al Windows. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Nada. Simple y llanamente identificar un recorrido, hacer un recorrido y que hagamos un resumen de lo que tienen estas pestañas. Entonces, siempre en la parte superior, ¿listo? De esto van a encontrar, evidentemente, los menús de acceso rápido. Entonces, ¿qué son estos menús de acceso rápido? Por ejemplo, yo necesito hacer un documento nuevo, abrir y guardar. Esto es por defecto. Siempre salen, ustedes podrían agregar un menú de acceso rápido, pues personalizándolo. Entonces, yo quiero, no sé, si hay una oficina en donde están acostumbrados a enviar todo esto por correo electrónico, entonces de una vez abro mi correo electrónico y después lo configuro. Si necesito dibujar una tabla y es lo que yo hago comúnmente, entonces la dejo aquí como una tabla. O si necesito más comandos y demás, dejo los menús de acceso rápido aquí. Eso es importante en función de lo que ustedes estén trabajando. Bien, el menú de archivo es el primero que van a encontrar, tiene varias opciones y es lo de siempre. Bien, entonces los menús de guardar, abrir, imprimir, compartir, exportar y demás, pues cada uno tiene su definición. Nuevo para abrir un nuevo documento, abrir para encontrar un documento específico. Por ejemplo, aquí yo tengo los últimos documentos que utilicé. Guardar, ¿listo? Ojo con guardar y guardar como. Con guardar, ustedes guardan el documento como originalmente lo tienen en el nombre, y con guardar como guardan o pueden cambiar el nombre de un documento que ya estén trabajando. Si lo van a guardar por primera vez, cuando le dan guardar, automáticamente les va a pedir el nombre del documento. ¿Listo? Eso para que tengan en cuenta que hay una ligera diferencia entre los dos. Imprimir, pues evidentemente tenemos la opción de que en ese imprimir vamos a poder ahora con la versión original que ustedes tienen en este momento imprimir en PDF. ¿Listo? En la función guardar como, por ejemplo, si yo guardo aquí en mi equipo, van a poder guardar, ¿listo? Algo como PDF. Entonces, importante. Miremos las plantillas. Esto generalmente en algunas licencias que son gratis, ¿cierto? O que podríamos decir son ilegales, no se puede hacer. No se puede guardar en PDF, exportar automáticamente a PDF. Esto de manera sencilla. Cuando ya tenemos nosotros el software licenciado, pues automáticamente me permite almacenar con PDF. Pero hay algo más importante, y es que el documento de Word habilitado con Macros es diferente al documento Word normal. También se puede guardar en el documento Word de 97-2003 y otro tipo de extensiones. A tener en cuenta, nosotros podemos guardar en un formato de texto abierto, ¿cierto? O un documento de texto abierto. ¿Por qué es importante que tengan en cuenta esto? Porque algunos de ustedes seguramente van a optar o irán optando a medida que avance el tiempo por utilizar herramientas que son de tipo abierto. Por ejemplo, Office toca pagarlo. Pero hay algunas herramientas que son de tipo abierto. OpenText, por ejemplo, es una de ellas que funciona muy similar a Word y les permite a ustedes manejar ese tipo, ¿cierto? O no pagar nada para que me entiendan.
¿Listo? Entonces lo pueden guardar con cualquier formato de estos. Recuerden que las extensiones que nosotros utilizamos en cada uno de ellos pues depende, ¿cierto?, de cada uno de los programas en donde vayamos a abrir, así que pues tienen que tener cuidado específico en eso. ¿Qué pueden hacer? Evidentemente cuando uno está trabajando, aquí en los autores, es evidente que, o bueno, es conveniente que ustedes coloquen su nombre. Si están anclados o automáticamente adicionados, pues su nombre les va a aparecer como dueños del documento. Esto también es importante, ¿no? Al final, ustedes tienen que tener algo organizado, ¿cierto? Y pueden agregar etiquetas y más cosas que de pronto quieren si nosotros no utilizamos, pero que es importante que ustedes sepan que existen. ¿Qué más pueden tener? Opciones diferentes, ¿cierto? Los guardados pueden guardar en el OneDrive. ¿Qué significa que puedan guardar en el OneDrive? Si ustedes ya tienen sincronizada su información, pues entonces dejan de guardar en local y empiezan a guardar en la nube. Bien, esto lo miraremos más adelante para mirar cómo inicialmente trabajar con el OneDrive para que todo nos quede centrado en el grupo de Teams y ustedes pues también se acostumbren a eso, ¿no? Para que en caso tal de que tengan alguna pérdida de información, pues no les afecte de manera profunda. Es importante que conozcan esto. Bien, muchachos, esto es básicamente el primer esbozo que hacemos para el trabajo con nuestra primera herramienta, que va a ser Office, Word. Esto, y en nuestra siguiente clase nos vamos a dedicar, ¿cierto?, a revisar los menús y hacer unas tareas específicas. ¿Cuáles tareas específicas? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los títulos. Bien, todo esto, ver para qué sirven y cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos, y hacer una práctica específica que nos permitan automáticamente integrar tablas, figuras, listas y demás. No sé si tenemos alguna duda hasta ahí. Profe, por ejemplo, si uno tuviera Linux. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos Linux, pues evidentemente lo que hacemos es utilizar un formato de texto abierto. Entonces, por eso la opción del Open Text Document. ¿Bien? Y ese sí es leído en cualquier sitio. Entonces, puedes hacer un documento en Word, lo guardas como Open Text Document y lo abres en Linux. Con el formato que tengas. Con el lector de hoja de texto que tengas en ese momento. ¿Bien? Listo, señores. Entonces, hasta aquí llega nuestro trabajo para el día de hoy. Hasta aquí queda nuestra